Hola amigos, bienvenidos a esta segunda temporada de Inverso, su video podcast. Recuerden que pueden encontrarlo en las diferentes plataformas digitales. Entramos a un nuevo trimestre con un tema espectacular. Vamos a hablar de Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles. Un mensaje que es muy contundente e importante para nuestros tiempos, que abarca las decisiones que ustedes y yo tomamos en nuestra vida. Pero antes de entrar al tema central, quiero presentarles, estoy con Jonathan. Jonathan es un joven de la iglesia de Ágape del distrito de Bosa. Jonathan, ¿cómo estás? Excelente, pastor, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho que estés acá. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿A qué te dedicas, Jonathan? Bueno, yo soy abogado especialista en Derecho Administrativo. Ok, Jonathan. ¿Cuántos años tienes, Jonathan? 22. 22 años, y ya con especialización. Sí, señor. ¿A qué edad te graduaste del colegio? A los 16. Oh, está bien. Bueno, bienvenido. ¿Qué tal Inverso? Excelente, una lección muy particular para los jóvenes. Hoy más que nunca necesitan ese mensaje así, claro, conciso y muy preciso. ¿Y qué tal hablamos de Apocalipsis, no? Bueno, el mensaje de los últimos tiempos, importantísimo para todo el mundo. Y hablando sobre eso, entramos en materia, jóvenes. Esta semana vamos a estudiar un título que tiene relación con dos versículos muy importantes de Apocalipsis 14. Teman a Dios y denle gloria. Aquí en la lección se nos presenta una historia muy interesante y cuenta la parábola de que en un gran teatro hubo un incendio tras bastidores. Este incendio se estaba prolongando y pues iba a causar un gran peligro a todas las personas que en ese momento se encontraban en el show. Así que un payaso sale, irrumpe el medio del show y empieza a advertirles, a decirles: hay fuego, salgan que hay fuego. Y la gente pensaba que eso era parte del show. Y adivinas qué creen que hacían ellos. Aplaudían, como que pensaban que todo estaba en medio del show, se reían. Y el payaso, pues como con más susto, como con más vehemencia, trataba de decirles: no, es verdad, salgan porque se está quemando todo. Y la gente más se aplaudía, más se reía y más alababa lo que estaba haciendo el payaso. Y sabes que este filósofo Soren, que nombra esta parábola, nos dice que al final de los tiempos el mundo se encontrará en la misma situación. La gente aplaudirá ante la broma del tiempo del fin, porque hoy en nuestros días la gente no cree que va a haber un fin, ¿cierto? Pero sabemos, y la palabra de Dios nos dice, que es real y que Cristo muy pronto va a venir. ¿Tú qué piensas? De hecho, la parábola de Kierkegaard es bastante aplicable, como nosotros lo conocemos, por ejemplo, en los tiempos del diluvio. A Noé le pasó lo mismo. Y las personas igualmente se burlaban. Lo único que era para ellos era un evento jocoso. Pero cuando vino la tempestad, cuando vino el evento del diluvio, ahí es donde vimos que ya no eran aplausos. Ya no eran aplausos. Entonces se nos presenta esta historia, esta parábola con relación a la importancia, jóvenes, del tiempo del fin, que es algo real, que no es un cuento de hadas, que no es una fábula, una historia, es algo real que va a suceder muy pronto, ¿cierto? Y la Biblia, de hecho el Apocalipsis, el libro Apocalipsis se centra en eso, ¿no? De preparar a un pueblo, una generación especial, para que se pueda salvar y que también transmita un mensaje que es real, ¿cierto? ¿De qué más nos habla Apocalipsis? Bueno, la importancia de lo que nos estamos abasteciendo nosotros como jóvenes, ¿sí? ¿Qué es con lo que nos estamos alimentando? ¿Cómo nos estamos preparando para el tiempo del fin? Precisamente qué estamos transmitiendo el mensaje de los tres ángeles y cómo lo estamos incorporando a nuestra vida. Es importante saber cómo estamos asimilando eso para que como jóvenes podamos avanzar a la Canaán celestial y en efecto estar preparado para cuando llegue el momento. Así es, entonces Apocalipsis nos revela los planes de Dios, pero también nos demuestra cuáles son los planes o las artimañas de Satanás, ¿cierto? Así que nos damos cuenta que Apocalipsis es una última invitación de un mensaje urgente, de un mensaje real que el Señor quiere hacerlos a nosotros, que somos parte de esa última generación, para que nos podamos salvar, como lo decías tú. Yo quisiera hacer una acotación ahí pequeña, y es que a veces, o bueno, en este tiempo, se ve el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, como un mensaje sancionatorio, de miedo, como lo han vendido las películas. Ajá, y precisamente a ese punto vamos a llegar más adelante, cómo es que manejan nuestra mente. Pero en efecto nos preocupa tanto eso, o sea, vemos Apocalipsis 14 como con tanto miedo, con tanto temor en el corazón,
que eso es lo que nos da, repulsión hacia el mensaje. Sí. Pero no observamos que Apocalipsis 14 es un mensaje de amor. Así es. Y así lo tendríamos que entender nosotros. Es un mensaje de victoria. Y si nosotros hacemos un sondeo ahorita en la calle y le preguntamos a la gente cuál es el libro que no le gusta a la Biblia o que le da más temor, la gente adivina cuál va a decir. Apocalipsis. Pastor, hay películas que se llaman Apocalipsis que únicamente muestran destrucciones. Así, catástrofes. Pero nos damos cuenta a través del estudio de esta guía de Inverso, porque es una maravilla nosotros estudiar la Biblia a través de esta guía de estudio, que el Apocalipsis no se trata de un mensaje que infunde temor, sino que infunde victoria. Y esperanza. Esperanza, ¿cierto? Jonathan, yo quiero preguntarte algo. Para ti, ¿qué es temer a Dios? Muy importante aclararles a los muchachos. Es sumamente importante porque quiero ser parte también de esa población juvenil, pastor, que en efecto no entendía esa palabra. ¿Sí? Sí. Y con antelación, yo entendía la palabra como la entendió la persona, tener miedo. Así es. Sentir temor. Quizás tener muy miedo literal, muy literal. Temor de Dios es que le tengo miedo a Dios. Qué miedo que me hable, qué miedo entenderlo, qué miedo acercarme. Qué miedo escucharlo. Sí, pero ¿eso es lo que quiere decir? Para nada, es todo lo contrario. Cuando tememos a Dios, le amamos tanto que nos subordinamos a Él. Ese es el temor a Dios. Le obedecemos por amor. Ese es el temor que nosotros profesamos, es el temor que nos transmite Apocalipsis precisamente. Es la primera premisa del mensaje de los 3 ángeles. Teman a Dios. Teman a Dios. O sea que nos habla de una absoluta lealtad a Dios. Temer a Dios es entender lo que Él es, lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él está haciendo en la historia y lo que Él hará para salvarme. Cuando yo comprendo el mensaje de Dios, entonces mi lealtad se la doy a Él. Y eso incluye también entregarle mi voluntad. Precisamente, pues, versa tanto en eso que cuando nosotros evidenciamos en la Biblia, cuando se refiere a temer a Dios, hace óbice en obedecerlo. Y siempre menciona que obedecerlo es cumplir sus mandamientos. De hecho, hay varios versículos en la Biblia que ligan mucho estas dos palabras, no están separadas. Y es uno o lo otro, andan pegaditos. Así. Temer a Dios, guardar sus mandamientos o guardar los mandamientos de Dios y temerle a Él. Pero un temor que no nos habla de miedo, sino de respeto. ¿Cierto? Nos está hablando de entender y pensar más en Dios y olvidarnos de nosotros mismos. Es centrar a Dios en nuestra vida y dejar el yo a un lado. Yo creo que eso es como lo más difícil de realizar. Precisamente cuando nosotros tememos a Dios, ¿sí? Y queremos obedecerlo en todo, vemos que la connotación ahora va a ser el mandamiento. Así es. Entonces demostramos la temeridad de Dios, demostramos que tememos a Dios cuando le obedecemos. Y cuando le obedecemos comenzamos a dejar nuestro yo. Y lo dejamos de lado, ya no nos gusta decir malas palabras, ya nos alimentamos más sanamente, cuidamos nuestro relacionamiento con las personas. Entonces, a medida que nos vamos deshaciendo del yo, a medida que vamos sacando un poquito a Satanás de la ecuación y le tememos a Dios, es que nos podemos acercar a Él y entender por qué es que lo obedecemos desde el amor. Así es, desde el amor. Ese es un principio fundamental, jóvenes. Y nos damos cuenta que, en esencia, todo lo que abarca el gran conflicto se trata de adoración, de sumisión, de a quién le entregamos nuestra vida y nuestra mente. Así es. Si a Dios o al mundo, que específicamente es Satanás, ¿cierto? Todo el gran conflicto gira en este concepto de adoración, hacia quién están todas nuestras fuerzas y energías mentales, físicas, hacia quién le damos realmente nuestra sumisión de vida. Precisamente, cuando hablamos de ese tipo de sumisión, Satanás cayó por eso. Así es. Lucifer en el cielo cayó por eso porque lo que él pensaba era estar a la altura de Dios. Sí, nunca se deshizo del yo. No. Y tenía libre albedrío, pero nunca se deshizo del yo. Entonces allá, ese es el principio por el cual, ese es el misterio de la iniquidad, como lo menciona la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo no se pudo sumir a Dios? ¿Cómo no puede obedecerle? Porque nunca le amó en realidad. Eso fue lo que le costó a él, renunciar a su egocentrismo, y lo que quizás a veces nos cuesta mucho a nosotros renunciar a nuestro orgullo, a nuestro ego y tratar de vivir una vida totalmente dependiente a Él. Eso es lo que cuesta. Pero cuando ustedes y yo entendemos que de eso se trata la esencia de la vida, nuestro concepto cambia completamente de obedecer y relacionarnos con Dios. Porque cuando hay una actitud de respeto reverencial hacia Él, eso nos va a impulsar, como lo decías tú, a obedecerle. Todo esto bajo la premisa del amor. Y acá se centra algo, Jonathan, algo que es central,
y es que lo importante de tener una vida centrada en Dios. Eso nos habla de la importancia de cuidar nuestra mente, porque el conflicto entre Satanás y Dios, sobre todo en lo que Satanás quiere hacer con nosotros jóvenes, es dominar nuestros pensamientos, es dominar nuestra mente, es tratar de que todo lo que nosotros seamos sea llevado al mal o alejarnos de Dios, y eso nos lleva a tener una vida eterna lejos de Dios, es decir, perdernos para siempre. Así es. Así que esta batalla se trata de la mente, ¿no? Claro, y es que si nosotros nos ponemos a pensar, lo que Satanás desfiguró es nuestra identidad. Así es. Lo que Satanás desfiguró en este mundo, que es el en el cual nosotros hacemos parte, y pues lastimosamente es el presente que tenemos que vivir, él desfiguró nuestra identidad. Y precisamente con base en eso es que nos ataca. Cuando comienza a desfigurarnos a nosotros, cuando comienza a decirnos que es que no somos aptos para el cielo, que nosotros somos más aptos es al pecado, sí, que somos más naturales a eso, es que nosotros comenzamos a decir y precisamente a malinterpretar el mensaje de los tres ángeles. Así es. Apartarnos totalmente de Dios y decirnos que yo no soy digno, yo no merezco ese perdón, yo no merezco esa gracia, porque ese mensaje de temer a Dios y darle honra y todo el mensaje de Apocalipsis 14 es precisamente la gracia de Dios. Es la gracia. Es la gracia de Dios. Y Satanás, al tergiversar ese pensamiento que tenemos de la gracia de Dios, pues nos hace indignos. Así es. Naturalmente somos indignos para el cielo, pero Dios mediante su gracia nos hace aptos para el cielo. Así es. Y por eso es que este conflicto entre el bien y el mal se trata de controlar nuestros pensamientos. Porque Pablo lo dice en Filipenses 2:5, que todos tengamos una manera de pensar que sea en Cristo Jesús. Esto nos habla de la decisión de tener a Jesús en nuestra vida para que Él moldee lo que pensamos. Todo lo que nosotros hablamos es un producto de lo que hay aquí y de lo que hay acá. Así es. Así que cuando Jesús está en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de esos jóvenes por la manera en que hablamos, que nos expresamos, las ideas que tenemos, ¿sí? Quizás todo es de una manera progresiva, ¿no? A veces nosotros queremos las cosas ya, ¿cierto? Y somos duros con nosotros mismos y con los demás, juzgamos. Pero el cambio con Jesús es progresivo y ese cambio se va realizando entre más nosotros lo alimentemos en una relación diaria con Él, orando, estudiando la Biblia, sirviendo a los demás. Cuando eso pase en nuestra vida día a día, nuestra mente va a ser modelada a la de Jesús. Entonces, ahí vamos a entender lo que significa temer a Dios y darle gloria, ¿cierto? En Mente, Carácter y Personalidad es muy particular porque Elena G. White hace mucho hincapié en el hecho de que nosotros tenemos que pensar, cuidar, nuestra mente, ¿sí? Porque mi abuela me decía, mente desocupada es taller del diablo. Así es. Así tal cual me decía. Y entonces, claro, yo crecí con eso, y cuando uno, digamos, tiene como relacionamiento con el mundo, uno va a la universidad y no es a la UNAC, ¿sí? Uno está en otras universidades, uno comparte con otro tipo de personas, es muy fácil que los pensamientos que Satanás esté al lado acechándolo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos enfrentamos a tantas cosas, estamos en el trabajo, estamos en la universidad, estamos en diferentes actividades, que Satanás está tan presente que nuestro centro se quita. Así es. Nuestro centro, que es Dios, se quita. Si no es nuestro estilo de vida. Exacto. Y cuando nuestro centro de vida no es Dios, claramente nuestras actividades no van a ser tendientes a tener devoción con Él. Así es. Y precisamente el mensaje de los tres ángeles es que es tan importante esto, es tan de lleno esto, que lo que nosotros tenemos que pensar es, nos estamos preparando para una vida eterna con una persona que nunca estamos tratando de conocer. Es eso, pastor. Así es. ¿Cierto? Estamos recibiendo un mensaje de amor, estamos tratando de entenderlo, de entender ese amor de Dios, y estamos diciendo, listo, queremos acceder a la vida eterna, ¿cierto? Porque ese es el objetivo de la preparación. Pero nos vamos a preparar para pasar una vida eterna con alguien que no conocemos. Así es. ¿Qué vamos a hacer en la vida eterna con alguien que no conocemos? Total. Pues posiblemente no estaremos una vida eterna con alguien que no tuvimos el esfuerzo de conocerlo aquí en esta vida. ¿Sabes qué era el secreto de Enoc? Enoc procuraba conocer a Dios y hacía lo que nos dice también Pablo en Filipenses 4:8, que todo lo que es bueno, todo lo que nos beneficia a nuestro crecimiento personal, espiritual, en eso debemos pensar. Eso hacía Enoc, porque Enoc, jóvenes, vivía en la tierra
pero su mente estaba en el cielo. Amén. Todo como él se comportaba, como hablaba, lo que hacía por los demás, él ya vivía en el cielo estando acá en la tierra. Así que eso que tú dices es muy importante porque eso abarca lo que es temer a Dios y darle gloria. Mira lo que dice acá en la lección, una parte que me parece muy importante para leerla. Cuando te comprometes a temer a Dios y darle gloria, en todo lo que haces y le entregas tu mente, tu cuerpo y tus emociones, esto es un acto de adoración racional, ¿cierto? El propósito de Dios con nosotros es que nosotros racionalmente, es decir, por voluntad propia, decidamos darle gloria y temerle a Él. Que eso nos habla de un estilo de vida que es real, que va más allá de una prenda de vestir, que va más allá de ciertas cosas que nosotros como cristianos, como jóvenes adventistas, pensamos que es la religión. La religión creemos que es una prenda de vestir, que es cada 8 días, y después nos alejamos de eso, pero no. Temer a Dios y darle gloria es un estilo de vida que nos prepara para la vida eterna. Me gustó mucho eso de la decisión, porque precisamente anteriormente también hemos dialogado esto, y es que el amor a Dios es una decisión. Así es. Y yo cuando decido amarlo es que glorifico a Dios con todas las decisiones que yo tomo. Y ya no importa si estoy en la universidad, ya no importa si estoy en el trabajo, ya no importa si mi familia no es creyente, si estoy en un ambiente hostil, mi decisión glorifica a Dios. Así es. En donde esté. Total. Entonces, eso se tiene que transmitir. Ese amor lo tengo que transmitir de esa forma. Y se empieza a vivir, y sabes que la gente empieza a darse cuenta de eso sin necesidad ni siquiera de pronunciar una sola palabra. Aunque si hay un ambiente totalmente rodeado por la oscuridad de Satanás, porque es que eso es lo que trata de hacer Satanás con muchas cosas en las que nosotros estamos involucradas, en el estudio, en el trabajo. Trata de cualquier medio de hacernos olvidar de Dios. Pero solo basta con un pequeño rayo de luz que todas las mañanas ustedes y yo tengamos con Dios, de un devocional diario, ¿cierto? De ver el repaso de inverso, de leer un versículo de la Biblia. Cualquier rayito de luz es suficiente para disipar la oscuridad de todo un día. Entonces, hablamos de la importancia de temer a Dios y darle gloria, ¿cierto? Pero también hay algo importante que nos habla con alusión a guardar los mandamientos, que nos habla Apocalipsis 14, que esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Es muy importante aquí aclarar la frase que no es la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. Que también es importante, ambas. La fe en Jesús y la fe de Jesús. Sí, la fe en Jesús es algo que todos los días debemos desarrollar. Pero la fe que nos da la victoria es la fe de Jesús. A mí me pareció muy particular, pastor, y estoy en la nueva versión internacional, en la versión de la Biblia, porque precisamente pues, la lección nos trae una referencia distinta. Así es. Pero en esta versión dice, en esto consiste la perseverancia de los creyentes. Vamos a ver cómo está cambiando como la interpretación. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Ok. Entonces, cuando hablamos en la versión anterior, aquí está la paciencia de los santos, y acá nos referencia a que somos los creyentes. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Nosotros, que creemos en ese mensaje. Así. Y sigue diciendo los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Por qué es importante tener la fe de Jesús en nuestro corazón? Porque es lo que nosotros profesamos. Así es. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos si no tenemos amor en quien nos dio los mandamientos? Exactamente. ¿Cómo guardamos una ley con respecto a una persona que todavía no conocemos, que la otorgó precisamente? Nos otorgó la ley porque nos ama. Y si no le conocemos, ¿cómo vamos a obedecer esa ley? Así es, y por eso, jóvenes, la única forma en la que ustedes y yo podemos guardar los mandamientos de Dios es a través de la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Esa fe que venció la tentación, que venció el dolor, que venció los insultos, que venció en la cruz. Esa fe de Jesús, ¿sabías que en el deseado de todas las gentes nos dice que incluso Jesús sudó sangre porque él sintió temor de separarse eternamente de Dios? Y que cuando los pecados de él estaban en la cruz del Calvario, él pensaba que quizás ya nunca más volvería a ver al Padre, pero por fe venció. Es la fe de Jesús que nos permite a ti, a mí, a todos nosotros jóvenes, vencer y cumplir, obedecer los mandamientos. Esa fe que nosotros desarrollamos en él, pero la fe de Jesús es la que nos da la victoria. Esto es algo que me conmueve. Esto es algo impresionante porque de eso se trata Apocalipsis, ¿sabes? Es que es eso, y con esa fe, pastor, nos identificamos. Ahora,
por la fe en Jesús es que como nosotros nos identificamos y vencemos el pecado. Así es. Nos identificamos con esa fe en Jesús y podemos vencer a Satanás. Y de eso se trata Apocalipsis, de un mensaje de victoria. Apocalipsis no es un mensaje de derrota, no. Apocalipsis habla de un pueblo que es fiel a Dios, de unos jóvenes que se mantienen firmes y fieles y que esos jóvenes vencen por la fe de Jesús y que estarán eternamente reunidos con Dios. Amén. Para siempre. Esto es algo increíble, ¿no? ¿Qué más podríamos decir después de esto? ¿Qué importancia es nosotros entender y amar a Dios por sobre todas las cosas? Porque después de amarlo a Él, naturalmente vendrá el obedecerle. Así es. ¿Algo más que quieras añadir? Un pensamiento pequeño que encontramos en los escritos del linaje de White. Quiero que si alguien lo puede como encontrar, vamos a verlo parcialmente en los lugares celestiales. Página 319 dice: si solo comprendiéramos cuán fervorosamente trabajó Jesús para sembrar el mundo con la semilla del Evangelio, nosotros, que vivimos en el fin del tiempo de gracia, trabajaríamos sin descanso para dar el pan de vida a las almas que perecen. Qué responsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad tenemos nosotros que conocemos el mensaje y la responsabilidad para con los jóvenes que nos están viendo y que nos están escuchando. Eso te quería decir. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes que en este momento nos están viendo y escuchando? Algo importante que tú dices, muchachos, por favor no olviden esto. El linaje de White hace bastante hincapié en un asunto, y es que con semejante ejército de jóvenes, de obreros de Dios, cuán rápido proclamaríamos el mensaje de la segunda venida de Jesús. Y nosotros, que todavía tenemos la oportunidad, que tenemos el conocimiento y que tenemos la disposición, deberíamos acercarnos un poco más a ese escenario de la gracia. Acercarnos un poco más a Dios, pedirle sabiduría, pedirle fortaleza, y que a pesar de la situación en la que vivimos actualmente, que es un pecado constante, tener la certeza de que quien nos da fuerzas es Él. Así y es. Que Él nos va a preparar para dar ese mensaje. A veces lo que pensamos es que no, yo soy muy joven para. Sí. Y no, Dios elige y Dios mismo prepara para lo que Él tiene predestinado. Así es, Jonathan, muchas gracias. Y queridos jóvenes, la invitación es clara y contundente. Vale la pena amar a Dios porque Él ya venció por nosotros. Y si Él ya venció por nosotros, significa que nosotros podemos ser vencedores. ¿Qué tal te pareció el estudio esta semana? Excelente. Estamos empezando este otro trimestre perfectamente. ¿Cierto? Jóvenes, recuerden escribir sus comentarios, opiniones, observaciones o preguntas ahí en la cajita de comentarios para que en el transcurso de esta semana nosotros podamos responderlos o hablarlos o subirlos a las redes sociales. Jonathan, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pastor, gozosamente voy a ser parte de ese proyecto. Así es, así que nos estaremos viendo este trimestre. Y a ustedes jóvenes, gracias, Dios les bendiga y un fuerte abrazo.